hagan un esfuerzo desde su voluntad para abrazar este conocimiento, ya que es lo que yo llamo esa parte de nosotros que no conocemos y que no nos han contado, no nos han educado. En consecuencia, lo podemos tomar como nuevo, pero es algo que ya es de uno, es propio. Solo que de alguna manera nos hemos desconectado de ello, y para muchos eso es una búsqueda, volver a reconectarnos con nosotros y en consecuencia empezar a ser. Entonces, voy a compartir pantalla, en ella verán la siguiente imagen. En esta mecánica, ¿por qué se llama mecánica? Por supuesto, es porque dicho de cierta manera ya está dado que su funcionamiento. Entonces, con o sin la conciencia, esta mecánica sigue su curso. Y desde la dimensión en la que nos encontramos, hemos comprendido que hay ciertas leyes en esta mecánica. Leyes que permiten, que son máximas, que permiten que esto funcione para que sea un escenario ideal para los procesos que ya voy a contar en unos instantes de qué va. Entonces, vamos a ver dos tipos de leyes muy fundamentales. Una es la ley de evolución y la otra es la ley de involución, que es su contraparte mecánica dual, es su complemento. Así como hay una evolución, hay una involución. Y hay un tercer factor, que hoy es el que vamos a explorar también, que es el de la revolución. Ya voy a contarles de qué va eso. Muy bien. Entonces, para entrar a este sistema, nuestra esencia, y voy a tratarlo de ponerla en las mejores palabras que puedo, nuestra esencia, chispa, fractal, se desprende de lo que es la fuente creadora, el creador, para empezar a experimentar en sistemas densos como este. Tercera dimensión, dual y todo lo demás. Este proceso es muy importante porque le permite a nuestra esencia, a nuestra chispa, empezar a adquirir lo que se conoce como maestría evolutiva. Y la maestría abarca muchas cosas, y la evolución también. Entonces, esa sería la máxima de por qué nosotros nos hemos metido en esta aventura, la cual las charlas llevan ese título, la aventura humana, ya que es la perspectiva en la cual nosotros la apreciamos. Entonces, esta chispa baja del absoluto y se involucra en una mecánica en la cual se conoce como rueda del samsara. Aquí en la imagen verán un círculo una rueda justamente, donde se aplican o se pueden desempeñar estas dos leyes, las leyes de evolución y la de involución, dado por dualidad, ¿vale? Entonces, la revolución es la revolución de la conciencia. Y les repito, la conciencia es lo que permite unir la dualidad, unir los complementarios, no separarlos, unirlos. Entonces, a eso se le llama revolución, la capacidad de unir la forma mecánica evolutiva dada y la forma involutiva dada. Entonces, la chispa se introduce en esta rueda del samsara, también conocida como rueda de la eterna recurrencia, o rueda evolutiva. Y ahora vamos a abordar la mecánica de esta rueda.
aquí vamos a tener que tener en cuenta lo que es el conocimiento de la reencarnación. De lo contrario, nos sería difícil abarcar esto que les voy a explicar. Hemos de tener en cuenta lo que es la reencarnación. Entonces, esta rueda inicia desde abajo. Nuestra conciencia ingresa a este universo denso y empieza un proceso evolutivo desde lo más elemental posible. Lo que nosotros conocemos como más elemental es lo que comprendemos como humanos como el reino mineral. En esta rueda de la eterna recurrencia existen 4 reinos evolutivos, 4 reinos involutivos y en el medio lo que se conoce como el reino humano o la experiencia humana. Esta rueda gira justamente por la dinámica y los ciclos que le competen. Entonces nuestra chispa ingresa y empieza un proceso de evolución básico en lo que es el reino mineral. Todo lo que es proceso de densificación empieza a ocurrir ahí. Entonces, la energía empieza a cristalizarse en forma de lo que nosotros llamamos materia y empieza a fluir ciclos bastante largos, evolutivos. Entonces, la chispa ingresa a partir de ahí para empezar un proceso evolutivo. Entonces, empezamos siendo básicamente, lo voy a decir de esta manera, empezamos siendo minerales. La forma más básica de expresión densa en un sistema denso como el nuestro, en un universo denso como el nuestro, en la dimensión densa en la que nos encontramos. Dual, por supuesto. Allí los ciclos son bastante largos porque es una experiencia. Nuestra esencia empieza a experimentar muy rudimentariamente lo que es tener una forma física, de lo sutil a lo denso. Entonces, aquí hay ciertas lecciones que nuestra esencia va comprendiendo, aprendiendo en este reino mineral, en un proceso evolutivo. Entonces, cuando digo mineral no me refiero a que nosotros nos encontraríamos atrapados en una piedra, por ejemplo, hasta que se termine el ciclo de aprendizaje de lo que es ser una piedra, sino más bien que nuestra esencia tiene la capacidad de ingresar y salir a voluntad, no está atrapada en un lugar estático, sino que tiene su dinámica también. Entonces, entra y sale de una forma física, en este caso una piedra, para aprender lecciones. Y a medida que va aprendiendo lecciones, empieza a ascender evolutivamente y empieza a refinarse en materiales densos, justamente más, con una función más evolucionada. Por ejemplo, los cristales de cuarzo. En este caso, todo lo que es un proceso de cristalización más fino y de pureza mineral expresa una forma física elemental bastante evolucionada. Recuerden que los cristales, como los cristales de cuarzo, tienen la capacidad de ser programados con una intención. Eso implica un estadio evolutivo de la esencia que habita ese cristal bastante elevado. Bien. Y aquí me gustaría que presten atención a lo siguiente. Algo ocurre, por propia dinámica, que de pronto hay algo que se llaman defectos. En este proceso evolutivo, nosotros vamos ganando defectos, que a la larga van a ver que se termina transformando en lo que nosotros conocemos como el ego, o los yoes. El ego o los yoes es una forma muy compleja de defectos. Y ya voy a explicar mejor qué son. Entonces, pasamos bastante tiempo en el reino mineral evolutivo hasta que
trascendemos esas lecciones y ya de alguna manera nuestra esencia está bastante preparada y ha ganado bastante maestría, entonces se le permite a la esencia ingresar al siguiente reino evolutivo, que es el reino vegetal. Entonces, el reino vegetal tiene la condición de que se sostiene por, o se cimenta sobre el reino mineral. Recuerden que las plantas necesitan los nutrientes, se alimentan de los nutrientes que están en la tierra para hacer su proceso evolutivo, cumplir sus ciclos. Termina la semilla, echa raíz, hojas, eso consume minerales que, en este caso, la inteligencia de la planta permite desarrollarse, le permite desarrollarse. En este reino hay lecciones que se empiezan a complejizar. Por ejemplo, las plantas están en un proceso de creación de lo que nosotros conocemos como cuerpo emocional. Nuestra esencia habita el mundo vegetal o el reino vegetal para empezar a tener contacto con eso. Aún es bastante complejo, pero empieza a vivirlo. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, empieza a percibir los ciclos, las estaciones, y empieza a comprender la diferencia de una forma muy rudimentaria de lo que es estar en invierno, en verano, en primavera y en otoño. Día, noche, calor, frío. Y entonces, gracias a ese cuerpo físico complejo, empieza a experimentar cosas nuevas, cosa que un cristal, una piedra, no podría por su condición, por su estado evolutivo. Bien, entonces, pasado ciertos ciclos en este estado, la esencia empieza a adquirir nuevos defectos. Por ejemplo, la capacidad reproductiva. Competir por el área, por el terreno y los nutrientes. Esto es algo que lo podemos observar a simple vista. Empieza a haber una conducta mecánica de supervivencia. Y una vez que eso empieza a complejizarse más, hasta llegar a plantas bastante evolucionadas, como por ejemplo una orquídea tiene bastante diferencia con un simple pasto, con el césped, tiene una mecánica, tiene ciclos bastante determinados y podemos empezar a sentir lo que es la inteligencia de ese ser, que es un ser, que es una planta. Una vez pasadas las lecciones bastante asentadas de lo que es la competencia y la reproducción, y empezar a percibir lo que es el cuerpo emocional, ya nuestra esencia está lista para saltar al siguiente reino evolutivo, que es el reino animal. Y aquí la cosa empieza a ponerse aún más compleja. Porque ya no solo tenemos un cuerpo físico que se sostiene por otros dos reinos, el vegetal y el mineral, sino que también tiene una movilidad. Puedo desplazarme más rápido, adquirir más distancias, y aquí ya tengo bastante asentado lo que es el cuerpo emocional. Los animales sienten y son capaces de expresar esos sentires. Un perrito se pone contento cuando uno llega a la casa y lo ve y el perrito expresa esa sensación de bienestar que le hace estar de nuevo con su acompañante. ¿Sí? Todos los que tenemos mascotas sabemos que eso es así. Y los gatitos ni hablar. Y también expresan estrés, empiezan a expresar, no comprenden exactamente lo que es la emoción que están sintiendo, pero lo expresan. Ya está bastante asentado y bastante claro lo que es el proceso de supervivencia, reproducción y emociones. Y en este reino ya se empieza a palpitar bastante claramente lo que es el ego. Esto lo podemos ver en lo que son, por ejemplo, las manadas de lobos. Hay un alfa, que es el que de alguna manera dirige o es el líder simbólico,
manifestado. Es igual que los demás lobos, pero tiene una actitud y la ha de sostener de forma mecánica. No lo comprende perfectamente, pero lo sostiene. Entonces, es el que come primero, es el que se reproduce, el que tiene el derecho, se siente en derecho de reproducirse antes que los demás, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya empezamos a percibir la complejización de los defectos por estar encarnados en esta forma tan densa, en esta realidad dual. Y créanme que empezamos a pasar siguientes etapas en las cuales ya estamos listos para adquirir o ingresar al reino más complejo en su forma física, aclaro, que es el reino humano, humanoide. Es decir, esta expresión física erguida, con 5 extremidades, ¿sí? Y en la extremidad superior está la cúspide de un proceso evolutivo, que es el cerebro, y los demás tejidos, sistema nervioso central, sistema muscular, el sistema óseo. Se sostiene por los demás reinos, porque nosotros consumimos los minerales, consumimos los vegetales y consumimos los animales. Nuestra estructura es bastante animal en cierto aspecto porque expresa las cualidades de las lecciones aprendidas en los demás reinos. Nosotros ya sabemos desplazarnos, sabemos reproducirnos, sabemos competir, sabemos sobrevivir y estamos listos para desempeñar tareas más complejas, como por ejemplo una sociedad. La interacción con otros seres semejantes para llegar a acuerdos comunes y realizar saltos evolutivos. Bien. Pero el reino humano tiene o expresa lo más sofisticado que se puede concretar en esta manifestación física. No llegamos limpios, voy a decirlo de esta manera, a este reino, sino que llegamos con todos esos defectos que hoy, a través de los estudios académicos, nosotros le llamamos el ego o los yoes. Los yoes que se fueron cultivando en los otros reinos, hoy se expresan de una forma muy compleja a través de nosotros. Y ahí es donde ocurre, o donde nosotros tenemos la capacidad, nosotros, me refiero al vehículo humano, que es complejo, nosotros tenemos la capacidad de activar la conciencia, la conexión con el espíritu. Y ya voy a aclarar por qué es tan importante esto. No voy a aclarar específicamente por qué aquí dice 108 existencias en el reino humano, pero tiene una lógica que hoy, bueno, no lo voy a explicar por tiempo y por no hacer más complejo esto, ya que créanme que estoy tratando de compartirles este conocimiento lo más simple posible. Pero tiene su razón de ser. Aquí, el punto medio de la evolución, donde se encuentra la frontera de la evolución, empieza un proceso involutivo. Ya alcanzó la cúspide del proceso evolutivo y ahora empieza un proceso involutivo, degenerativo, de degeneración. Y esto ocurre simplemente por un concepto, que es que los defectos psicológicos, los defectos adquiridos en procesos anteriores, nuestros yoes, nuestro ego, tiene más peso por sobre nuestra conciencia. Solo así podemos entrar a la siguiente ley mecánica de involución. Si nuestros defectos pesan más, si nuestro ego pesa más que nuestra conciencia. Ya voy a explayarme más en esto, pero necesito terminar de explicar la rueda. Entonces, gracias a esto entramos en un proceso involutivo y empezamos a
navegar la otra parte de la rueda del samsara, que es el proceso involutivo. Salimos del reino humano e ingresamos al reino animaloide, que es el opuesto al animal evolutivo. ¿Para qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque es parte del proceso. ¿Por qué no continúa un proceso evolutivo desde la conciencia para arriba? Porque en este reino, en esta realidad que habitamos, en este universo, las leyes son mecánicas. Es decir, tienden a repetirse, a darse porque sí, porque ya están implementadas y simplemente hay que transitarlas. Las leyes de la naturaleza no van a parar para que ocurra un milagro evolutivo desde la conciencia, simplemente va a seguir rodando. Y nosotros como humanos podemos seguir habitando este plano sin activar la conciencia y no va a pasar nada en el sentido de que no se va a detener nada. Todos los procesos se van a seguir dando. Entonces, ¿por qué ocurre este proceso involutivo? Bien, todo en este universo es perfecto y esto lo tenemos que abrazar lo mejor que podamos. Nada es injusto, se nos da lo que nos merecemos y hay misericordia. Ya voy a explicar mejor qué es esto. Porque ingresar a la parte involutiva de la rueda del samsara implica que fallamos en el aspecto de activar la conciencia. Simplemente nos dejamos dominar por las leyes mecánicas, no trascendimos nada, nos dejamos y acrecentamos el ego toma el control de nuestra realidad, de nuestra percepción de la realidad, y en consecuencia es el que dirige, y nuestra conciencia se fue cada vez más durmiendo hasta el punto de estar casi inactiva. Entonces, recuerden que hay ciclos. La primavera no puede ser eterna, los árboles no pueden, las plantas no pueden estar floreciendo todo el tiempo. Necesitan contraerse durante una etapa y luego expandirse de nuevo. Es una mecánica. Recuerden que hay dualidad. Siempre va a ser así, arriba, abajo, arriba, abajo. Frío, calor, lo que sube, baja. Así como subió y recibió todo lo que necesitaba para ascender y subir, luego recibirá todo lo que necesita para bajar. Entonces, la planta recibe todo lo que necesita para florecer en primavera y luego todo lo que necesita para deshojarse en invierno. Entonces, no podemos estar eternamente en un estado humano con nuestro ego al mando. Que el ego esté al mando implica que fracasamos y necesitamos ayuda, vamos a decirle así. Entonces, como hay misericordia y todo es perfecto, la naturaleza empieza a encargarse, las leyes naturales de este plano empiezan a encargarse de deshacer nuestros yoes de una forma mecánica. Para eso existe la otra mitad de la rueda del samsara, que es la mitad involutiva. Así que vamos a ello. En la involución animal o animaloide, se sale del estado humano y se pasa a un estado animaloide. No hace falta ser un animal o ser, por ejemplo, un perro o un gato o algún animal cuadrúpedo o lo que sea, para ya estar entrando en este proceso de desintegración de los yoes de forma mecánica. Hay muchos humanos que están muy más del otro lado, involutivo, y como verán, son seres bastante desconectados de su cuerpo emocional, son bastante, no son empáticos, y se manifiestan muy bien en la mecánica de lo material por sobre lo espiritual. Un humano en ese estado ya nos da pistas de que está más para el otro lado involutivo que para el lado evolutivo. No quiere decir que no tenga posibilidades de hacer una revolución de la conciencia para trascender sus yoes, su ego, pero ahí está.
ya están en un estado animaloide de degeneración. Y así volvemos a ingresar a los otros reinos, al reino vegetal involutivo, al reino mineral involutivo, para ir deshaciendo mecánicamente nuestros yoes, nuestro ego. Fracasamos en el estado humano, en el reino humano, de hacerlo por nuestra voluntad, y ahora recibimos el servicio de la naturaleza para empezar a hacerlo por nosotros. Entonces, nuestra conciencia queda en un estado de hibernación para ingresar a los reinos involutivos, y la naturaleza empieza a quitar los defectos psicológicos que fuimos adquiriendo o que fuimos complejizando en nuestro estado humano, ¿sí? Podemos tener muchos defectos, mucha ambición y mucha desconexión. Entonces todo eso empieza a limpiarse, a purificarse, para llevarnos de vuelta al inicio de la rueda, donde entró la esencia al reino mineral evolutivo. Pero hay un asunto muy importante en ese punto. Si ya hemos dado una vuelta en la rueda del samsara, que hayamos vuelto al inicio, implica que no hemos ganado maestría. Entonces nos brindamos a nosotros mismos otra oportunidad para volver a dar la vuelta, a ver si esta vez somos capaces, como esencias individualizadas del todo, a ver si podemos, una vez que alcanzamos el reino humano otra vez, esta vez poder conseguirlo, poder activar la conciencia de forma voluntaria, empezar a desactivar en la forma humanoide, en la forma humana, nuestros defectos adquiridos. ¿Para qué? Para empezar a manifestar, ser un canal del espíritu. Porque estamos atrapados en una mecánica. Para romper esa mecánica y empezar a hacer un proceso de integración de la dualidad, recuerden ese aspecto dual de lo blanco, lo negro, lo bueno y lo malo, que se fue gestando y fue ganando peso en los procesos evolutivos anteriores. Porque en el reino animal, por ejemplo, evolutivo, reproducirse era algo bastante importante, representa y es en esa realidad la continuidad de la especie, es algo muy serio y queda plasmado energéticamente en nuestra alma. Y cuando llegamos al reino humano, todo lo que implique ese aspecto distorsionará nuestra realidad y amplificará la dualidad. Empezaremos a jugar cosas o muy buenas y empezaremos a jugar cosas muy malas. En la charla de la dualidad hemos comprendido que tanto lo bueno y lo malo son la misma cosa, son los opuestos complementarios que permiten que nosotros naveguemos en esta complejidad que es la aventura humana. Bien, ahora voy a explicar más detalles de lo que es estar en el reino humano. En el reino humano, en el estadio humano, ya hemos ganado bastante complejidad, somos la expresión bastante compleja, una expresión bastante compleja de la creación, y en consecuencia nosotros tenemos el potencial de realizar cosas fuera de la mecánica. Por ejemplo, una vez que activamos la conciencia, la estimulamos, que es básicamente la conexión con el espíritu, esa voz, ese impulso que llega de algún lugar y que nosotros lo percibimos como empezar a realizar una búsqueda o sentir que tenemos que hacer algo, y ese algo por lo general va bastante en contra de la mecánica. Empezar a pensar por nosotros mismos, empezar a ver las otras cosas, ver las cosas desde otra perspectiva. Intentar estar en un lado y en el otro, a ver qué se siente, y luego sacar una síntesis de esas dos experiencias. Eso solo lo puede hacer la esencia una vez que entra en el reino humano. Los minerales, las plantitas y los demás animales no lo pueden hacer. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que se las comparto, que es que
¿Qué es lo que el humano viene a ofrecer a este plano? Porque ya vemos que los minerales dan sustento básico, los vegetales nos brindan pues alimento, nos brindan el aire, hacen que este espacio que habitamos sea habitable justamente. Usamos a los animales, ¿sí? Ya sea para diversos aspectos, no solo para consumirlos, sino para estar en compañía. Pero ¿y el humano? ¿Qué brinda? Bueno, pues lo que nosotros vinimos a brindar a este sistema es conciencia. Y la conciencia, entre muchas otras cosas, abarca lo que es reconocerme a mí mismo. Reconocerme a mí mismo como un ser. Y cuando yo ejercito eso, soy capaz de reconocer, por ejemplo, a un árbol, reconocer a un animal, reconocer un mineral, reconocer las montañas. Están allí, las veo, las reconozco. Son algo que está ahí. Eso es lo que viene a brindar el humano, o la esencia en la forma humana. ¿Y por qué habitamos un espacio que está rodeado de los otros reinos? Pues los otros reinos necesitan nuestra presencia, porque solo nosotros somos capaces de plantar un árbol, reconocerlo como ser, brindarle cariño, cuidado, y en consecuencia, ese árbol es un árbol dentro de miles de otros árboles, pero solo se transforma en único cuando un ser que es capaz de reconocerlo lo observa y lo reconoce. Y ahí ocurre un milagro a través de la conciencia, que es la voluntad del espíritu. Reconocer. Entonces, cuando uno acaricia o cuando uno le da cariño a su mascota, a su perrito, a su gatito, está ocurriendo eso. ¿Vale? Es muy importante. ¿Vale? Bien. Entonces, esa es una cualidad que la esencia puede adquirir y puede expresar en la forma humana. Para ello, hay un ciclo que nosotros podemos habitar el reino humano. Y si ese ciclo no es aprovechado, pues pasamos a la rueda, a la parte de la rueda involutiva. ¿Para qué? Para darle lugar a las otras esencias que vienen en camino evolutivo, dejarle una vacante humana para que una esencia venga y tome nuestro lugar, vamos a decirlo así, para que lo comprendamos mejor. Y ya nosotros tendremos otra oportunidad al volver a la base de la rueda. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa cuando un humano activa la conciencia? Lo estimula, empieza a ejercitar, empieza a comprender, empieza a autoconocerse. Esa es la parte importante de la forma humana. Empieza a ocurrir lo que se conoce como una revolución de la conciencia. Cuando ocurre esa revolución en la conciencia, el humano pasa a ser un ser humano. Ser humano. ¿Vale? Y en ese estado de conciencia de ser humano, es cuando estamos en condiciones de salirnos de las leyes mecánicas impuestas. Ya no necesitaremos participar más en la rueda del samsara, en la rueda de la eterna recurrencia, gracias a la conciencia. Por eso se le llama revolución de la conciencia. La conciencia toma por asalto esta forma compleja y bastante evolucionada para empezar a realizar su obra. Esa es la oportunidad que tenemos en el reino humano. Pero como podemos observar, somos muchos los que participamos, pero somos muy pocos los que conseguimos comprender esto.
Ya realizarlo es otra cosa. Entonces, por lo general, el ego domina por sobre la conciencia y en consecuencia nos distraemos de lo que venimos a realizar, de, de las facultades que venimos a despertar, de la conciencia que venimos a compartir, nos distraemos gracias a nuestros defectos psicológicos, a nuestros yoes, y repetimos la rueda una y otra vez. Y son ciclos muy largos, desde la perspectiva del tiempo humano, son muy largos. Imaginen lo que le cuesta a un grano de arena formar un cristal o formar una piedra de cierto tamaño. Son mucho tiempo, a veces siglos. Entonces son bastantes periodos muy largos en los cuales debemos de recursar para volver a tener el privilegio de adquirir una forma física humana, humanoide, erguida, para ser recipientes de la conciencia. Bien, entonces, quiero, si están viendo la imagen, esta sería la expresión mecánica de la rueda del samsara. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Es muy simbólico esto, es muy arquetípico. Y volvemos a repetir ciclos. Hasta cierto punto, esto es normal, esto además tiene que ser así. Nosotros no podemos aprender en una vida humana todas las lecciones que hay que aprender. Por eso en el reino humano se nos dan muchas vidas, o nosotros nos brindamos muchas vidas, X cantidad de vidas, para ir aprendiendo lecciones, para ir activando la conciencia, para ir ganándole al ego. En caso de fracasar no pasa nada, está la forma mecánica en la cual la naturaleza y sus leyes se encargan de ir degradando nuestro ego hasta dejar nuestra esencia limpia y virgen de nuevo para volver a ingresar al sistema y así sucesivamente. Bueno, el aspecto más fuerte de esta enseñanza que les estoy compartiendo es que nosotros podemos trascender y no necesariamente estar repitiendo más experiencias. Estamos en una era en la cual ya podemos darnos un empujón evolutivo consciente bastante grande, en el cual ya podemos salir de círculos viciosos de vidas pasadas, de no haber activado la conciencia y de habernos perdido en el ego y habernos transformado en una máquina humana, una máquina biológica, sin conciencia. Bueno, hoy tenemos mucha posibilidad y oportunidad de activar la conciencia. Eso es lo más importante que hoy les quiero compartir. ¿Vale? Para no continuar en estos eternos ciclos largos, larguísimos, de recurrencia. Estas son las dos leyes contrapuestas de evolución e involución y la oportunidad en el reino humano de activar la conciencia y hacer una revolución de la conciencia. ¿Para qué? Para ascender a otros ciclos que ya no necesitan que se repitan lecciones anteriores. Ya podemos trascender los defectos del ego, como la necesidad de competencia, la necesidad de ser superiores, dominar, al contrario de integrar, compartir. Hay una gran diferencia entre funcionar de una forma mecánica y una gran diferencia entre funcionar desde la conciencia. Y el milagro más grande que ocurre en el reino humano es poder ser canal de la fuerza creadora y de la ley primera, que es el amor. Así que esa es la gran aventura humana. Activar la conciencia y expresarla en diversas formas. El ser lo sabe, ¿ok? Bien. Entonces, esta es la mecánica a la cual nosotros estamos atados
por leyes naturales y por voluntad. Quiero que sepan que esto no ha sido una trampa, solo que se vuelve cada vez más complejo. Y por eso nos encontramos hoy en esta charla en la cual lo que deseamos es reactivar esa conexión con nuestro ser para empezar a mirar desde la conciencia y no desde una mecánica. Bien. Bueno. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Les recuerdo que esta charla está grabada, así que las vamos a subir al canal de YouTube para aquellos que quieran repetir o reescuchar para sentir este conocimiento. Y a partir de ahora, se pueden empezar a hacer sus preguntas. Es la parte que más me apasiona de estas charlas. Pueden hacer las preguntas que quieran, referidas o no al tema. Si necesitan que algo sea aclarado, adelante. Pueden empezar a hacer sus preguntas por el chat, les aclaro, para que sea más dinámico, así puedo leer yo sus preguntas, varias, pueden hacerlas ahora mismo. Dice Ángela, entonces si un ser pasa al lado involutivo, ¿ya no puede conectar con su esencia? Así es. Ya perdió la conexión con su esencia en los demás reinos anteriores, en el reino humano más que nada. No pudo afinar la forma física para ser recipiente para ser recipiente de la conciencia y que la conciencia empiece a, dicho de esta manera, a tomar el control de esta forma y empezar a realizar la obra. Entonces, una vez que se entra al proceso involutivo, no hay marcha atrás. Ya se subió y ahora se tiene que bajar. No es malo, pero es un proceso mecánico. Dante Alighieri lo expresa perfectamente en su obra, La Divina Comedia. Si alguien la quiere leer, recomiendo que lo haga con tiempo, con paciencia y eh, en cuotas, porque lo que él expresa en esa obra es bastante denso. Él expresa lo que él llama los círculos dantescos, o lo que nosotros conocemos como círculos dantescos, que es esta parte de la rueda del samsara involutiva. Son estadios que muchas religiones o formas religiosas lo llaman como el infierno, donde se escucha el grito y el rechinar de dientes. Es una forma simbólica de expresar que es el ego y nuestros defectos psicológicos y yoes que están en un proceso de desintegración, pero bueno, voy a decirlo de esta manera, no es agradable para el ego que eso ocurra, en consecuencia, sufre. Y aquí quiero aclarar algo, quien se ofende, quien sufre, quien siente tristeza, quien siente odio, es el ego, no es nuestra esencia. Esto ya lo vamos a ir expresando en las siguientes charlas, ¿vale? Así que eso es lo que ocurre. Una vez que se ingresa a la parte involutiva de la rueda, no hay marcha atrás. Hay muchos mecanismos energéticos de la naturaleza que empiezan a desintegrar los yoes, pero de una forma mecánica. No hay maestría en esto, una vez que se entra a esa parte mecánica. Hay maestría cuando lo hago desde la forma humana, activo la conciencia y empiezo solito a ofrecerme a mí mismo la capacidad de ir desintegrando esta distorsión que se fue adquiriendo. Esta mecánica hay que tenerla clara porque es lo que es. Es así, nadie está exento y ya está dado. No hay una necesidad de investigarlo más profundamente, simplemente de conocerlo. Nosotros ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque no es la única vez que que estamos en el reino humano. Ya ocurrió muchas veces, ya hemos dado muchas vueltitas de esta rueda, tanto en la parte evolutiva como involutiva. Y que estemos hoy en este estado, hablando de esto, es que ya nos encontramos tenemos bastante más chances de activar la revolución de la conciencia.
La humildad. En el reino humano, nosotros tenemos la capacidad, por nuestra complejidad, de conectar con las virtudes del ser o del espíritu. El honor, la humildad, lo que es todas las virtudes que nosotros conocemos no son de esta dimensión, sino vienen directamente del espíritu, de la dimensión del ser. Cuando nosotros somos capaces de expresar eso, quiere decir que estamos conectados con nuestro ser a un grado bastante elevado, pero no es propio del humano. Quiero aclarar esto. El humano solo es la herramienta para poder expresar eso. En un estado de supervivencia mecánica, sin conciencia, podríamos hasta acabar con algún miembro de la tribu, vamos a decirlo así, si es que representa una amenaza para la supervivencia de la tribu, vamos a decirlo de esta manera. Pero en un estado conectado con la conciencia, nosotros podemos trascender ese conflicto a través del honor, la humildad, la justicia divina, y que no termine de la forma mecánica, sino que termine o se realice un milagro y eso se trascienda a una forma evolucionada de conciencia. Ya no voy a matar a mi compañero de la tribu, sino que vamos a entrar en razón. Vamos a trascender nuestros conflictos y ahí vienen las virtudes del ser. Soy humilde, no soy autoritario, soy justo, honesto, etc. ¿Vale? Eso juega la humildad en este reino humano. Podemos expresar las virtudes del ser. Bien, dice Sol, ¿cómo se entra en este proceso involutivo? Ya que entró tarde. Bien, la jugada de la esencia en toda esta mecánica en la cual ya está involucrada es ir ganando maestría, ¿vale? Y este escenario es perfecto para que eso ocurra porque está hecho de forma mecánica. Hay leyes naturales, las propias leyes de la naturaleza son mecánicas. Voy a aclarar que esa mecánica es como que se mueve por sí sola. No necesita que nosotros le demos autoridad o autorización, ya se dan, están funcionando. Ciclos estelares, ciclos planetarios, ciclos de las estaciones. El invierno no viene a pedirnos permiso, simplemente llega y ya está. Entonces, cuando llegamos al reino humano, la idea en ese lapso, en ese ciclo, es que la esencia active la esencia ya involucrada active la conciencia y empiece a transformarse. Dicho de otra manera, la conciencia empieza a hacer cosas antinaturales, ¿vale? Las leyes naturales pesan mucho sobre nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pedazo de pan y tengo al lado mío alguien que tiene hambre y es lo único que hay, por ley natural, como yo soy el que ha adquirido la comida, me corresponde a mí. Lo he de comer yo. Yo tengo el privilegio. Pero en la forma humana, algo ocurre por nuestra complejidad que soy capaz de compartir. Eso es antinatural. No debería de ocurrir dentro de las leyes naturales, pero la conciencia tiene la capacidad de sacarnos de esta forma mecánica, biológica, y ponernos en un estado más sutil. Repito, a través de la conciencia. Nosotros no somos seres conscientes, sino que somos seres con la capacidad de activar la conciencia, que es otra cosa. Bien, ¿qué pasa si no activamos la conciencia en la forma humana? Derecho, vamos derechitos a involucionar, porque no se ha logrado lo que se esperaba
Ojo, nosotros mismos nos hemos involucrado y hemos puesto de nosotros para que ocurra en ese espacio de lo que es el reino humano, activar la conciencia. Si eso no ocurre, nos va a dominar el ego, nuestros defectos psicológicos y hay que hacer un proceso de limpieza. No lo hicimos por nosotros mismos, no pasa nada, lo harán las leyes de la naturaleza. ¿Vale? Así se entra a la parte involutiva de la rueda del samsara para limpiarnos de nuestros defectos psicológicos, volver al estado puro de la esencia, pero sin maestría. Recuerden que es eso. La maestría se gana cuando yo lo logro aquí en el reino humano, gano maestría. ¿Quién cosecha la maestría de lo hecho en el reino humano desde la conciencia del espíritu? Esa es la idea. Bien. Esa es la base del por qué nos fractalizamos del todo y venimos a vivir esta experiencia. Mientras más rápido abracemos este concepto, más simple nos será abordar la vida que estamos viviendo, nuestra realidad y hacernos responsables de lo que somos. Si más rápido nos hacemos responsables de que tenemos esa capacidad, pues esto ya empieza a funcionar. Esto empieza a andar sobre ruedas, nosotros ya empezamos a trascender, empezamos a ser seres virtuosos, espirituales, éticos, todo lo que es equilibrado, empezamos a brindarle equilibrio. Nuestros defectos psicológicos, yo es ego, es un aspecto desequilibrado, que solo se puede dar en esta realidad dual de las dos cosas, lo bueno y lo malo. La conciencia viene a unir, a integrar eso, así que de eso se trata. Y voy a tratar de repetir esto las veces que pueda para que el concepto quede bien arraigado, ¿vale? Dice Julieta, ¿se toma conciencia cuando ya no se repiten las cosas? No. Se toma conciencia cuando nos damos cuenta de que estamos repitiendo las cosas. ¿Vale? Que hayamos activado la conciencia no quiere decir que las cosas que se repiten van a dejar de repetirse. No, van a volver a repetirse porque tienen una inercia energética, leyes que le permiten que se vuelvan a repetir. Y la labor de nuestro ser desde la conciencia es ir ganando inercia también. Por ejemplo, tomo conciencia pero tengo problemas. Los problemas van a seguir estando con o sin conciencia. Activé la conciencia pero los problemas están ahí. La conciencia tiene que derramarse sobre nuestra percepción y empezar a ejecutar cambios. Así funciona esto. No hay con qué más darle. Entonces, si en mi forma humana tengo un conflicto con mi padre y me fui al otro lado del mundo para no verle la cara, tarde o temprano voy a tener que volver a verlo. Y cuando lo vea, voy a resentir, voy a sentir, voy a reavivar los problemas que tengo con él. Pero así esté en el otro lado del mundo y activé la conciencia, está bien, tengo conciencia que tengo un problema con mi padre. Pero cuando lo vuelva a ver, me voy a sentir igual de mal, no voy a saber qué hacer. La mecánica me va a llevar al conflicto. Y tengo conciencia de eso. Pero la idea es derramar la conciencia sobre ese evento y ver qué puedo cambiar, qué puedo integrar, mejor dicho. Y ahí empieza un asunto de responsabilidad. Soy responsable de que este problema es un 50% del otro y un 50% mío. No es solo 100% del otro. Eso ya es un milagro, una obra de la conciencia, antinatural, por supuesto. O sea, está por encima de las leyes de la naturaleza, quiero decir. Y en consecuencia genera cambios. A estos cambios tienden a ser bastante equilibrados. Rompo ese conflicto y lo transformo en algo que me permite crecer, evolucionar. Y ese plus evolutivo me lo doy yo mismo a través de mi conciencia, no me lo da la naturaleza. ¿Vale? Bien. Dice Sol, tomar conciencia sería el primer paso nada más. Sí. En la siguiente charla, el próximo miércoles voy a compartir lo que ya es la mecánica del alma. Ya hemos entrado al reino humano. Bueno, ¿cómo es la mecánica dentro del reino humano? Por ejemplo, entramos al reino humano, pero no nos acordamos de nada.
No nos acordamos que somos una esencia, no nos acordamos de qué es lo que vinimos a hacer, ni siquiera. Para empezar a recordar lo que vinimos a hacer, necesitamos empezar a vivir muchas vidas, reencarnaciones, repetir ciclos hasta que nos quede claro y trascenderlo. La conciencia no se activa en una vida, es una sucesión progresiva en el reino humano de muchas vidas sucesivas, de ir tomando conciencia de quién soy, por lo menos de empezar a discutir qué es, por qué me está pasando esto, por qué tengo conflictos, por qué se me repiten. ¿Y por qué tengo una pareja tóxica, la dejo y mañana tengo otra y es tóxica otra vez? Y no puedo salir de ese ciclo. Esas son lecciones que aún no hemos aprendido, no hemos trascendido, o en muchas vidas nos hemos encontrado con esos eventos y simplemente no hemos querido hacernos cargo. En consecuencia, el universo dice, no pasa nada, otra lección igual, repetición. Por eso a la rueda del samsara se le conoce como la rueda de la eterna recurrencia también. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer los tontos y no aprender la lección, pasar un ciclo, no aprender la lección, pasar otro ciclo, no aprender, y así sucesivamente nos podemos quedar en el estado mecánico hasta cierto punto eternamente. Bien, vale. Si quieren hacer más preguntas, por favor. Una vez que tomamos conciencia, ¿ya no volvés a reencarnar? Esta pregunta te la voy a responder en la siguiente charla, en el próximo capítulo, porque tiene todo que ver con ese capítulo, justamente. Pero te voy a dar el tráiler. Cuando uno toma conciencia, es cuando empieza la mejor parte de esta montaña rusa. Cuando empieza lo emocionante. La conciencia es lo que empieza a transformarlo todo. Porque recuerden, simplemente es la conexión directa con el espíritu, afinando este cuerpo, esta forma física densa y canalizar la voluntad del espíritu. Por lo general está hecho de virtudes, pero los procesos reencarnatorios se siguen dando, así hayamos activado la conciencia, pero no lo tomen como algo malo, sino que recuerden, en una vida no vamos a aprender todas las lecciones, entonces en una vida quemamos la conciencia, resolvemos bastantes lecciones y la siguiente existencia ya tendrá otros matices. Por ejemplo, alguien que ya equilibradamente ha trascendido lo material, ya sabe cómo obtenerlo sin pisarle la cabeza a nadie y le sale de forma natural, quiere decir que se encuentra en un estado evolutivo que en vidas anteriores ya lo resolvió. Entonces se le da. ¿Vieron cuando se nos da algo fácil? No es porque es fácil, sino porque nosotros ya lo hemos trascendido. Si retrocediéramos capítulos atrás, vidas pasadas atrás, eso hubiera sido un reto muy grande y estaríamos en un estado de resolverlo, de trascenderlo, no de trascendido. Pasa esa vida, lo trascendemos, en la siguiente vida ya está, es parte intrínseca de nuestra forma de ser, nuestro funcionamiento. O sea, la bondad ya no sale, la comprensión ya no sale, escuchar al otro no sale, todo eso. ¿Vale? Pero seguimos reencarnando porque hay lecciones que aprender, porque ¿qué pasa? La conciencia nos permite abordar otros conflictos más complejos. Le voy a poner conflictos entre comillas, en realidad son oportunidades evolutivas. Ya la integración de las polaridades es un logro maestro. Comprender que lo bueno y lo malo son la misma cosa, solo que están al revés, que es como que la mano derecha es lo mismo que la mano izquierda, solo que está al revés, y no son cosas que una necesita dominar a la otra, y encuentra el estado de equilibrio, eso ya es un logro de la conciencia, un logro evolutivo. Por supuesto que llega, me estoy explayando mucho en el tráiler. Por supuesto que llega un punto en el cual ya no necesitamos aprender más lecciones de esta mecánica. Y ahí es cuando saltamos a otro estadio. Y ese otro estadio lo voy a explicar en la siguiente charla. Bueno, muchas gracias. Chao.